vamos a dar comienzo a este nuevo día en nuestro Encuentro Nacional de Mujeres de Trabajadoras AEFIP 2021, en este nuevo formato. Y no quiero robarles mucho tiempo, pero sí quiero agradecer a la Seccional Rosario, a nuestras referentes, Ceci del Coro, la otra Ceci, que anda por allí, a las dos Ceci, yo le digo Ceci, a Daniel, a Pablo Lodi, a todos quienes nos acompañan desde siempre, a María de los Ángeles y su equipo, que son unas excelentes profesionales y que no me cabe duda que nos van a deleitar con esta disertación, a las que ya conocemos, por cierto, y con un tema tan importante como es el de trabajo de cuidados, que hoy está en la agenda de la política nacional, que se sabía, se conocía y se despertó aún más con la pandemia. Con lo cual, para mí es un placer que las distintas seccionales, como fue Capital, como hoy es Rosario, como el lunes va a ser Resistencia, nos podamos reunir en un evento único. Y sé lo que han trabajado desde Rosario, así que les agradezco muchísimo. Les doy mi abrazo más fraternal a la distancia, a todos, a la comisión directiva, a vos, Daniel, que sos parte de esto y que salimos corriendo de una reunión y entramos a otra. Y bueno, lo mejor, y vamos adelante y sigamos, que este es el buen camino para que tengamos fuerza y unión en un sindicato que es único. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están presentes y lo van a compartir. Bueno, Fabi, te agradezco tus palabras y bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas a este nuevo encuentro. Desde acá la queremos agradecer antes que nada a la Secretaría de la Mujer de la Mesa Directiva Nacional por habernos convocado y obviamente a la secretaria Fabiana de Zeta, que nos habló en este momento, por habernos invitado a participar de este encuentro nacional de mujeres trabajadoras. Hacemos extensivo con Ceci este agradecimiento a nuestro seccional Rosario por habernos convocado como referentes de la Secretaría de la Mujer y confiarnos en este trabajo desde mi parte, porque me permite capacitarme en temas de género y trabajo y así poder compartirlo con todos ustedes. Ahora, para no hacerlo tan largo, le damos la palabra a nuestro secretario general de la seccional Rosario, Daniel Chivazapa. Sí, hola. Bueno, repetir un poco las palabras de lo que dijo Cecilia recién. Primeramente, muchas gracias a todos por estar, agradecer la participación. También lo que queremos agradecer es a la Mesa Directiva Nacional, en especial a la Secretaría de la Mujer, como recién dijo Cecilia. Un poco lo importante para nosotros es sentir la confianza que han tenido en nuestra seccional para encarar esta tarea dentro del Encuentro Nacional de Mujeres. Lo vamos a llevar adelante con expositoras que han mostrado una gran suficiencia y una muy buena forma de desarrollar los temas. El año pasado, cuando organizamos el seminario sobre problemáticas de género, cuidados, trabajo y violencia laboral, en esa oportunidad tuvo muy buena repercusión la exposición que ellas hicieron, y por eso también propusimos a ellas como para que puedan desarrollar este tema. Nuestra seccional en particular tiene como objetivo no solamente centrarnos en un trabajo por el tema de género durante la época de marzo, como es el Día de la Mujer, sino que ir desarrollando este tema durante todo el año. Nosotros hemos tratado de dar una importancia mayor al tema de género y incorporar a mayor cantidad de compañeras dentro de la estructura sindical. Tan es así que ahora tenemos 3 secretarias compañeras dentro de la estructura de la seccional Rosario, y aspiramos a que a fin de este mandato podamos presentar una nueva lista con una paridad de género, que haya mitad compañeras y mitad compañeros.
Para ese objetivo creo que tenemos que seguir trabajando, ahondando en todos estos temas que son necesarios, no solamente para nuestros compañeros y compañeras, sino para toda la sociedad. Se repiten los problemas que uno ve a diario en la sociedad, pero no se resuelven. Es más, se agudizan, se profundizan, y creo que esta tarea es una tarea permanente la que tenemos que llevar a cabo. Así que nada más que decirles, agradecerles esta confianza que han depositado en la seccional, esperar que sea productivo para ustedes, que los disfruten como hemos disfrutado nosotros oportunamente el seminario que hicimos entre julio y octubre del año pasado, y dejarlos con la presencia de las expositoras. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieren que empecemos ya nosotras. ¿Les parece bien que empecemos a trabajar? Bueno, primero, por María supuesto... Los Ángeles, gracias. Bien. Primero, por supuesto, agradecerles la confianza, tanto a Cecilia del Coro como a Cecilia Guzmán, con las que venimos charlando y trabajando desde hace ya casi más de un año, diría yo, porque hace mucho que empezamos a trabajar juntas y armar lo que fue el año pasado el curso que duró varios meses. Así que, bueno, gracias por la renovada confianza, esperemos no defraudarlos a todos. Por supuesto, gracias por las consideraciones de Fabiana, de Daniel, y de alguna manera, bueno, Melina Pervelini y Paulina Teila Palermo, que componemos el equipo junto conmigo, la verdad que ya es como que nos sentimos en casa, en una especie de casa virtual con la gente, con todos ustedes, ¿no? Porque muchos de ustedes ya no solo han participado de los cursos, sino que hemos interactuado, porque un poco la idea nuestra siempre es no venir a traerles una verdad, porque en realidad la verdad la tienen ustedes en cada una de las cotidianeidades por las que tienen que pasar en su trabajo, en su familia, en su vida privada. Así que el conocimiento está allí. Lo único que nosotros por allí hacemos con algunas herramientas que nuestra profesión nos ha dado es, de alguna manera, sistematizar esos conocimientos que ustedes, por los que pasan todos los días en su vida cotidiana, sistematizarlos, darles un encuadre para que podamos, presentándolos de forma un poco más ordenada, reflexionar sobre cosas que a veces no están tan a la vista, ¿sí? Que se naturalizan y que parecen del orden de una normalidad que en realidad tiene que ver con distintos lugares de poder que en la sociedad se tienen, ¿sí? Entonces, bueno, un poco esa es nuestra función. Y bueno, para los que y las que ya nos conocen, saben que nos gusta trabajar un poco, como les decía, no viniendo a contarles solamente, sino que participemos un poco todos y que podamos reflexionar sobre algunas cuestiones. Así que, bueno, les dejo a mis compañeras si quieren saludar y después empezaríamos. Miren, hoy pensamos que se podía trabajar con algo de humor para repensar algunas cosas que no tienen humor, que son más bien dramáticas, pero que podemos enfocarlas de alguna manera como para repensarlas y pensar en una transformación de esas cuestiones. Así que primero vamos a ver unas viñetas, pero bueno, las dejo a mis compañeras si se quieren presentar y saludar y después ya empezamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Nada, simplemente agradecer también a las Cecis, a Cecilia Guzmán y a Cecilia del Coro, por bueno, la verdad la buena onda que tienen siempre con nosotras y el buen trabajo que estamos teniendo ya desde hace tiempo, como decía Mari. Y bueno, simplemente la idea es que problematicemos algunas cosas, que repensemos nuestras prácticas. Como decía Mari, no venimos a enseñar ni a decirles la verdad de nada, sino simplemente a tratar de que entre todas y todos
podamos encontrar un espacio para repensar prácticas cotidianas que todas y todos tenemos todo el tiempo, porque bueno, nacimos y nos criamos y vivimos en esta sociedad. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, simplemente refuerzo la idea de mis compañeras, tanto de Mari como de Meli. Agradezco a las chicas nuevamente por la convocatoria, a todos por la predisposición. Y bueno, esperemos que puedan disfrutar este taller. Nosotras con las chicas siempre tratamos de hablar en esos términos porque justamente creemos que lo más interesante es que podamos interactuar, si bien no lo podemos hacer de forma presencial, pero sí al menos interactuar con algún tipo de ejercicio, no solamente que sea presentación de conceptos o estas herramientas que les mencionaba Mari, sino también que podamos conversar un poco en torno en el marco de algún ejercicio en particular. Que bueno, pudimos desarrollar muy bien el año pasado en el seminario, como bien decían la Ceci, Fabiana y Daniel, así que bueno, esperemos que también les guste esta propuesta. Como le decía Mari, la idea del principio es poder hacer alguna especie de presentación de unos disparadores que son viñetas. Son viñetas que, bueno, si leen Tiempo Argentino las pueden haber visto el domingo pasado, de una ilustradora. Así que bueno, en primera medida yo les voy a mostrar las viñetas, les voy a compartir pantalla. La idea es que presten atención a las viñetas y que puedan leer y enfocarse también en lo que dicen las vallas de las viñetas. Si ven que no las pueden leer o algo, las podemos decir en voz alta, pero eso sería lo más interesante, y que tengan en mente un poco y vean a ver qué es lo que les provoca la imagen, qué es lo que les dice la imagen de alguna manera, las diferentes imágenes, para después poder hacer un pequeño ejercicio con 2 preguntitas a continuación antes de seguir con el resto del taller. Así que ahora les voy a compartir pantalla. Bien, ahí la pueden ver. Sí, Pauli, se ve bien. Perfecto. Ahí, como bien están viendo, es una carrera. Las vallas, por si no lo pueden ver bien, la primera dice carga mental, la segunda dice trabajo no remunerado y la tercera dice doble jornada. Bien, esta es la segunda viñeta. En las vallas que tenemos agregadas nuevas, adelante de la compañera que está con muletas, dice falta de acceso y capacitismo, que son las 2 que se pueden ver. Y vamos con la tercera, que allí no se ven vallas directamente, pero vamos a ver qué es lo que están planteando estas imágenes. Y les dejamos allí las 3 para que las puedan refrescar. Bien, ¿todos las pudieron ver? Sí, se ven perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, ahora la idea, teniendo en mente estas tres viñetas, es realizar un ejercicio que es con una aplicación que se llama Mentimeter. Si están algunas de las chicas y los chicos que participaron en el seminario, ya seguramente se deben acordar, la deben conocer. Así que es bien sencilla. Yo lo que voy a hacer es copiarles en el chat de la reunión un link que les va a dar acceso a 2 preguntas. Primero vamos a ir con una, ustedes la tienen que contestar, tienen que ingresar alguna de las respuestas que van a aparecer allí, de las opciones, y yo les voy a presentar los resultados que se ven en vivo y en directo. Y después vamos a pasar, yo les voy a pedir que refresquen la pantalla, vuelvan a ingresar al mismo link para poder contestar la segunda pregunta. Para eso les voy a mostrar una serie en una imagen, una serie de preguntas, de conceptos, de palabras que ustedes van a utilizar, que van a ver en la segunda viñeta. Perdón, una cuestión, Pauli, si me permitís.
No sé si quedó bien claro porque tal vez tengamos compañeros y compañeras que no estuvieron en el curso que dimos antes. Simplemente cliquean sobre el link que va a poner Pauli y a partir de allí pueden acceder a contestar la pregunta. Lo que ustedes contesten desde allí, después lo vamos a ver nosotros en la pantalla. Obviamente en forma anónima, ¿verdad? Exacto, sí, sí, es completamente anónimo, así que quédense tranquilos y tranquilas que pueden responder sin ningún problema. Yo ahora les voy a dejar el link allí y les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla con la primera pregunta. Bien, allí como pueden ver, les preguntamos con cuál de los personajes de la tira se identifican. Allí tienen las opciones, si es con la mujer con niño en brazos, si es con la mujer con muletas, con el hombre que está corriendo o con las empleadas de limpieza. Ven que ahí están contestando, tenemos 10 ya personas que pudieron contestar. Ahí tenemos, ahí van avanzando los resultados. Una cuestión que me parece importante de marcar es que cuando hablamos de la figura del hombre corriendo o de la mujer con niño en brazos, no necesariamente estamos hablando de identidades de género. Quiero decir, el hombre que corre sin dificultades es traducido como una persona que corre sin dificultades, ¿sí? Ahí están pudiendo, veo que están pudiendo ingresar, ya tenemos 39 respuestas. La mayoría, por lo que vemos ahora, se identifican con la mujer, con el niño y la niña en brazos. No tenemos aún nadie que se haya identificado con los personajes de las empleadas de limpieza aún. Lo que dice María es interesante, que mencionaba recién, porque bueno, pueden ir contestando dependiendo de la situación en la que sientan que se encuentran o se ven identificados o identificadas. Hola Pauli, soy Patricia de Rosario. Hola Patricia. Bueno, veo en el chat que no hay problemas para contestar. No sé si alguien más quiere contestar, si no podemos ya ir avanzando a la pasamos a la otra, pregunta. Pauli, ¿te parece? Bien. Acá una compañera Pauli, agrega te pedía que... si podés ir repitiendo todo lo que se ve, porque no tengo posibilidad de mirar lo que vas mostrando en las diapositivas. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo, ahora les vamos a contar. El resultado de la pregunta de con cuál se identifican de los personajes de la viñeta es... La mayoría se identifica de las 41 personas, 29 con la mujer con el niño y la niña en brazos, 4 personas se identifican con la mujer con muletas y 8 personas se identifican con el hombre corriendo. Bueno, perdón, Pauli, Marisa, está en el chat el link para ingresar. Está escrito en el chat. Sí, si quieren lo vuelvo. Porque Marisa preguntaba que no veía. Bien, ahí lo vuelvo a copiar para que también puedan ingresar a la segunda pregunta. Bien, ahora vamos a ver un poco y a enfocarnos un poco en las vallas que estuvimos viendo en las viñetas. Yo les voy a dejar de compartir y ahora lo que voy a hacer es refrescar la presentación. Vamos a ir a la otra. Yo les voy a pedir ahora que... Perdón,
Como, Sí. digamos, resumen entonces la primera pregunta, queda claro que hay una mayoría con dificultades, es decir, una mayoría que de alguna manera en su carrera en el trabajo ve vallas, ¿sí? Es decir, obstáculos en ese desarrollo. Perdón, Pauli. Exacto. Sí, muy pocas personas se identificaron con el hombre corriendo, que es, como les llaman, independientemente de que sea varón o mujer, es el que tiene más facilidad, la persona con más facilidad para poder realizar la carrera. Ahora les voy a mostrar una imagen para poder realizar el ejercicio con la segunda pregunta. Nosotros le vamos a preguntar ahora, para que puedan votar también, cuál de las palabras indicadas es la que colocaría en las vallas. Acá les vamos a pedir, van a tener la posibilidad de ingresar distintas palabras para formar un mapa de palabras, que son las palabras cuidados, hogar, autocuidado, discriminación y violencia. Cuando ustedes ingresen a realizar el ejercicio, van a ver que tienen un espacio en blanco para completar con una de las preguntas una de las 5 palabras que figuran aquí. Como bien decimos, con cuidado nos referimos a el cuidado de adultos, adultas, mayores y niños y niñas por situación de discapacidad o enfermedad. Cuando la palabra hogar, lo que hicimos fue identificarlo con la gestión de las tareas del hogar. Autocuidado, las actividades más relacionadas a lo que es el cuidado personal, el autocuidado. La discriminación lo orientamos a lo que es la discriminación específicamente laboral por identidad de género. Y con violencia nos referimos a violencia y o acoso laboral. La idea es que puedan utilizar entonces estas 5 palabras, elegir una para responder ahora la pregunta en el ejercicio y veamos cuál es la palabra que efectivamente aparece como mayor, de alguna manera, un mayor obstáculo dentro de esta carrera que se ve en las viñetas. Ahí, discúlpame, Pauli. Vanessa, perdón, quería contestarle a Vanessa que efectivamente lo preguntamos desde la situación personal de cada uno, porque esto es anónimo, pero bueno, es interesante para ver en relación a las problemáticas más centrales que ustedes tienen, ¿sí? Mónica dice que no puede ver la segunda pregunta. Tendrás que refrescar. Sí. Ahora les pedimos que refresquen y ya puedan colocar la palabra. Ahí está, van apareciendo en la primera hogar. Recuerden que era hogar, autocuidado bien la otra. Violencia, discriminación. Bien, ahora, por ahora, la que más votación tiene es la de hogar. La gestión de las tareas del hogar parece que es la cuestión más relevante a colocar en las vallas. Hay alguien que nos está haciendo arte ahí también. Bueno, ahí también ingresan... Sí, hogar y cuidado de personas también, bueno, sabíamos que podía pasar que crean que no es suficiente con una sola palabra para poder mencionar estos obstáculos que iban a aparecer combinadas. Sabemos que puede ser que aparezcan las 5, 4, 3, 2, pero bueno, la idea era colocar una para ver cuál era la que más afecta a sus carreras, por decirlo de alguna manera. Bueno, parece que están pudiendo ingresar bien. Bueno, quieren que lo dejemos por acá, porque ya veo que no está votando más nadie. Bueno, como podrán ver de resultado, la palabra que
ahí siguen votando. La palabra que aparece más grande es la de hogar, es decir, ustedes consideran que la limitación o, entre comillas, la valla más importante o que más los afecta en el desarrollo de sus tareas es la gestión de las tareas del hogar, la gestión de las actividades del hogar. Y por el tamaño vemos que aparecen en segundo lugar y casi en el mismo el de cuidados, el de discriminación y también el de autocuidado, es decir, el de cuidado personal. Pensemos que también estas vallas tienen mucho que ver con las franjas etarias, ¿sí? En general, el tema de autocuidado aparece mucho como algo muy poco visibilizado, como algo necesario, importante para estar incluso en condiciones de trabajar, de ser una trabajadora, y es como que se asocia a algo que al ser autocuidado parece que no debería formar parte del trabajo. Y esto se da mucho en franjas etarias después de los 40, después de los 45, después de los 50, con mujeres que tal vez ya no tienen como carga familiar niños o niñas para cuidar, pero que sin embargo siguen estando atravesadas por este tema de lo que llamamos el tema de los cuidados, es decir, ese tiempo necesario para mantenerse en condiciones óptimas de poder ir a trabajar, visto desde el lado de la empresa o de la patronal, o desde el lado de lo humano, para poder vivir en condiciones dignas, con una calidad de vida digna. Entonces, es interesante porque fíjense que no solo aparece aquí el tema del hogar en el sentido de la limpieza, el mantenimiento de las tareas del hogar, sino también que aparece en un ranking importante lo que es cuidado, porque bueno, es obvio que el cuidado a menores, a enfermos y demás ocupa un lugar importante, pero también me parece muy bueno esta idea de que el autocuidado empiece a ser reconocido como una valla que a veces impide un desarrollo óptimo en la trayectoria laboral. Y lo impide porque en realidad no está reconocido el tiempo necesario para realizarlo como un tiempo de trabajo. Y después me parece importante también el lugar que aparece en discriminación, porque acá seguimos mirando entonces y pensando en esquemas que son sexistas. Cuando nosotros hacíamos el curso trabajamos mucho con esta idea de que uno de los principales problemas en los ámbitos laborales, generadores de violencia y demás, tiene que ver con la no aceptación de las distintas identidades de género. Entonces, el punto de la discriminación acá aparece en un lugar importante dentro de aquello que puede constituir una valla en esa trayectoria laboral. Es muy interesante cómo han salido todas estas palabras. Esto, bueno, como van a ver, lo vamos a ir trabajando con Meli y con Mari a lo largo del taller, van a aparecer estos conceptos y estas ideas, y bueno, van a poder seguramente sentirse identificados e identificadas a lo largo del desarrollo del taller. Fíjense que ahora nosotros vamos a trabajar con una serie de estadísticas, simplemente para mostrarles qué es lo que se puede ver a nivel más general. Ustedes acá, digamos, reflejaron cuáles eran, como decía Vanessa, sus situaciones personales. Esas situaciones personales que ustedes marcan acá, si nosotros tomamos distintos estudios estadísticos sobre situaciones laborales de las mujeres, aparecen claramente expuestas estas palabras que ustedes eligieron como vallas, aparecen en esas estadísticas justamente marcando situaciones de inequidad de género fundamentalmente, ¿no? No sé si Pauli querés ya ir compartiéndolas. Bien, sí, acá yo les estoy compartiendo. Bueno, como les decía Mari, la idea es trabajar un poquito con estadísticas para no aburrirlas vamos a hacer bien rápido. Es simplemente para que tengan un panorama de qué datos o qué nos dicen los datos, como bien dice acá la pregunta, respecto a los temas que estamos abordando. Vamos a ver algunas estadísticas
que la verdad que fueron muy interesantes. Las pudimos extraer de un dossier estadístico de INDEC que se realizó, es bien nuevo, se realizó para la conmemoración del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Así que es información bien actualizada con la que vamos a trabajar. Bien, en primera medida lo que les queríamos contar, van a ver que estas filminas del principio, las mostramos para ver después cómo este perfil demográfico con índice de feminidad y demás van a impactar o no, es decir, qué base tenemos para hablar después de la participación laboral y la formación de las mujeres. Acá simplemente remarcamos que en el último censo, para el total de la población, hay 105 mujeres por cada 100 varones. Y incluso en la población de 65 años hacia arriba hay 145 mujeres para cada 100 varones. O sea que, como verán, en ambas franjas etarias hay más mujeres que varones en nuestra población según el censo 2010. Para hablar un poquito de lo que es ahora un poco la esperanza de vida, las mujeres en promedio viven 6 años más que los varones, pero vamos a ver un poco cómo de alguna manera esto se ve, si bien vivimos más, qué sucede con el perfil educativo. A partir de los 18 años las mujeres presentan mayores tasas de asistencia al sistema educativo que lo que presentan los varones, ¿no? Eso es un dato no menor para después ver cómo se relaciona esto con lo que es la participación de las mujeres a nivel laboral y en distintos puestos de gestión, de poder. Y otra cuestión es que las mujeres, como ven allí, alcanzan niveles más altos de educación formal que lo que alcanzan los varones. Hay unos porcentajes que algunos tienen más diferencia que otros, pero en sí las mujeres alcanzan niveles más altos de educación formal. Esto se contrasta con los datos que tenemos sobre participación laboral. ¿Qué sucede con la participación laboral de las mujeres? Las mujeres acceden en menor medida que los varones a lo que son puestos de gestión, de decisión, y tienen ingresos también inferiores. Acá lo que nos muestra el informe, que es muy interesante, es que solo el 4% de las mujeres que trabajan ocupan cargos de dirección o jefatura, mientras que entre los varones el porcentaje es el doble, es decir, el 8%. Una diferencia interesante entre las mujeres estando en estos puestos de mayor poder, de mayor jerarquía que los varones. Y respecto a lo que es trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, es decir, no pago, y este es el principal obstáculo a lo que es la participación laboral plena de las mujeres. Mientras 5 de cada 10 varones realizan tareas del hogar, más de 8 mujeres de cada 10 lo hacen. Fíjense ahí, es más de la mitad de las mujeres que realizan tareas del hogar, siendo que en los varones es la mitad. Esto, fíjense que contrasta con lo que vimos al principio, con las primeras estadísticas. Si bien estamos en principio más formadas a nivel profesional, la participación laboral no se condice con esa formación. Vamos a ver un poco ahora lo que es el impacto de la pandemia de la COVID-19, que nos muestra este informe. Esto es específicamente sobre Gran Buenos Aires. Respecto a lo que son las tareas de apoyo escolar, durante la pandemia, en los hogares, como les decía, de Gran Buenos Aires, con menores de 2 a 17 años, las que realizaron las tareas de apoyo escolar fueron las mujeres. No solamente que aumentaron las tareas de apoyo escolar, sino que las que las realizaron, las que las desarrollaron, fueron principalmente mujeres. Fíjense que hay un porcentaje muy alto, el 74,2% de solo mujeres o mujeres con mayor dedicación a estas tareas de apoyo escolar. Respecto a lo que son las tareas domésticas y de cuidado, la pandemia también impactó en lo que es la organización de las tareas domésticas, como vamos a ver también con los conceptos y las ideas que nos van a presentar las chicas después. Y la dedicación principal de estas tareas de domésticas y de cuidado recayó en las mujeres. En 2 de cada 3 hogares de lo que es Gran Buenos Aires, la dedicación principal de las tareas estuvo a cargo de mujeres específicamente.
Ahora vemos un poco un tema que también va a trabajar Mari específicamente en lo que es la idea de teletrabajo, con los niveles de intensidad, de ansiedad en relación al trabajo. Durante parte de los meses de la pandemia, las mujeres de Gran Buenos Aires declararon mostrar mayores niveles de ansiedad y dificultades para dormir que lo hacen los varones. Es decir, 2 de cada 3 mujeres aumentaron sus niveles de ansiedad. Y como ven, los porcentajes son mucho más altos que los de los varones. Y lo mismo con los problemas para dormir. Se intensificaron durante la pandemia y más de 1/3 de las mujeres declararon tener mayores dificultades para dormir, mientras que en el caso de los varones solo fue de 1 sobre 4. Ahora Mari les va a comentar un poquitito sobre este informe, son solamente 2 filminas y después seguimos con Meli. Un poco para ver simplemente una estadística hecha para Rosario, porque lo que veíamos recién tenía que ver con Gran Buenos Aires, pero en Rosario se repite lo mismo. Esto es un informe de la usina de la Universidad Nacional de Rosario, la usina de datos, que ha hecho este informe también, sacado ahora, recién sacadito del horno, donde muestra que para el Gran Rosario, efectivamente, mientras el 29% de los varones realizan tareas de cuidado, el 71% de las mujeres, el 71%, perdón, son mujeres, ¿sí? Y en el caso de los aglomerados al Gran Rosario, el 28% de los que realizan tareas de cuidado son varones y el 72% mujeres. Bueno, la gran pregunta, obviamente, es si son más mujeres en la población, si tienen mayor esperanza de vida, que, digamos, tienen una tasa de mortalidad a una edad mayor, si tienen mayor participación en el sistema educativo, si tienen mayor participación en las carreras de profesionalización incluso universitaria, de altos estudios. ¿Cómo podemos pensar entonces que esto se condice, como decía Pauli, con que la participación en el mercado laboral es más reducida para las mujeres y donde vemos además que se establecen techos de cristal, lo que llamamos techo de cristal, es decir, barreras para poder llegar las trabajadoras a ocupar jefaturas y para ocupar direcciones? Entonces, claramente allí aparecen las tareas de cuidado como explicación de ese plus de trabajo, de horas de vida puestas en la atención de otros, en la atención propia, en la organización del lugar donde se debe vivir. Y todo esto con el teletrabajo, de alguna manera, también se ahonda el problema. ¿Por qué? Porque el mismo espacio de trabajo es el mismo espacio donde tengo que mantener el lugar adecuado para que una pantalla pueda dar cuenta de cuál es ese lugar de trabajo nuevo, es decir, que hay una invasión de ese espacio hogareño que implica mayores tareas de cuidado en muchos casos. Sumado a eso, para las mujeres que tienen carga de niños, como veíamos, se hacen más cargo de llevar adelante la virtualidad de la educación de primaria y secundaria, lo cual claramente redunda en esto que llamamos costos subjetivos del teletrabajo diferenciados por género. Y esto, más allá de lo que a nosotros nos pueda parecer y de las diferencias que cada una tenga, digamos, a nivel de sus propias experiencias personales, claramente en términos generales podemos hablar de una carga mucho mayor de estrés y de lo que llamamos alienación en el trabajo para las mujeres que para los varones. Queda claro en las dificultades para dormir, en el nivel de ansiedad. No trajimos todas las informaciones que teníamos porque iba a ser muy largo, pero por ejemplo, también está en el consumo de ansiolíticos. Es mucho mayor entre las mujeres que entre los varones. Eso nos está dando cuenta de un problema central que tiene que ver con la calidad de vida y de cómo se ha registrado en los costos subjetivos de varones y o mujeres el tema del teletrabajo.
Después vamos a volver sobre esto, pero Meli primero va a trabajar algunos conceptos para que entendamos a dónde vamos a apuntar con estas estadísticas y cómo podemos con esas herramientas interpretar ciertas situaciones para después repensar incluso protocolos de trabajo o reglamentaciones sobre el teletrabajo desde una perspectiva de género, con una mirada de género, para ver que estas brechas entre esas identidades de género masculinas o femeninas puedan tratar de minimizarse o por lo menos achicarse un poco. No sé si querés seguir entonces, Meli, vos con los conceptos. Bien, ahora voy a compartir pantalla para que Meli pueda dar su presentación. Dale. Bueno, la idea un poco es, luego de haber mirado estas estadísticas, tratar de, como decíamos al principio, bueno, repensar las prácticas cotidianas que tenemos, y para eso buscamos ciertos conceptos que nos ayuden a entender la realidad, a comprender la realidad, y también que nos ayuden a transformar la realidad, que bueno, es un poco el objetivo más importante que tenemos. Porque siempre decimos, la realidad no es fija, la realidad es transformable, y bueno, tratar de repensar nuestras prácticas es parte de eso. Entonces, simplemente lo que hicimos acá es tomar algunos de los conceptos más importantes que nos pueden ayudar como herramientas para abordar estos temas, ¿sí? Algunos de estos conceptos que vamos a ver ya los trabajamos en el seminario que dimos acá en Rosario, así que muchos y muchas ya los escucharon. Vamos a retomar algunas cosas y vamos a tomar algunas nuevas, y después Mari va a terminar con esta nueva forma que nos atravesó a todas y a todas en estos últimos tiempos, en este último año, que es el teletrabajo. ¿Qué pasa ahí, ¿sí? Con el teletrabajo? Entonces, ¿desde dónde partimos? Partimos de un concepto central, que es el concepto de división sexual del trabajo. Nosotros afirmamos que la división sexual del trabajo, que va a caracterizar lo que es la distribución de los trabajos productivos por un lado y reproductivos por otro lado, está en la base de la persistencia de las desigualdades de género, ¿sí? De ahí partimos. Nosotros ¿qué vemos? Que a pesar de haber progresado en los niveles de actividad en el mercado de trabajo, igualmente las mujeres, como bien veíamos recién en las estadísticas, se encuentran, por ejemplo, en los empleos peor pagos, con los menores niveles de protección social y trabajando, en las estadísticas, menos horas que los varones en trabajos remunerados. Pero claro, acá hay que tener en cuenta una cosa, que esto no es producto del azar, sino que es producto, entre muchos factores, pero algunos de ellos, de que la mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo no se va a ver compensada con una mayor participación de los varones en las tareas domésticas, de cuidado, reproductivas. Entonces, esto va a limitar profundamente el acceso de la mujer, no al mercado de trabajo, sino sobre todo a mejores opciones en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de división sexual del trabajo, hablamos de diferentes elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, obviamente se trata de un reparto de los trabajos, un reparto sistémico de los trabajos, o sea, una distribución de las tareas, que vuelvo a decir, no es fruto del azar o no es fruto de negociaciones personales, individuales, sino que es fruto de estructuras socioeconómicas y políticas ancladas, ¿sí?, hace años y años y años. Y en esto, el sexo va a funcionar como criterio para repartir los trabajos. O sea, si yo me leo o me leen como mujer o como varón, me van a tocar unas tareas u otras. Y en este reparto de tareas se van a asociar a la feminidad los trabajos que tienen el menor poder socioeconómico, los que son más invisibles, los más residuales y los cuidados, pero que son los trabajos que nosotros decimos sostienen la vida, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo reproductivo se le ha impuesto a la mujer y se lo ha hasta transformado en un atributo natural de la mujer, no una necesidad interna, hasta una aspiración. ¿Por qué? Porque esto tiene
una respuesta, ¿no? Esto es porque estaba destinado, dicen las autoras y los autores que estudiaron mucho este tema, estaba destinado a no ser remunerado, a no ser pagado. Entonces, nos hicieron creer que es natural, que nos hagamos cargo de las tareas, que es inevitable, que nos hace hasta sentir plenas, que es un acto de amor, ¿sí? Nos dijeron eso, que es un acto de amor, para así aceptar hacerlo sin obtener un salario a cambio, ¿no? Lo transformaron en un trabajo gratuito. Entonces, una de las características fundamentales que va a tener el trabajo femenino hoy en día es la doble jornada laboral de la mujer, ¿sí? ¿Por qué doble jornada? Porque la mujer trabajadora hoy en día está haciendo 2 jornadas de trabajo, dentro de su casa y fuera de su casa. Entonces, se va a producir una duplicación del acto laboral, y si se produce una duplicación del acto laboral, obviamente se va a producir una duplicación de la explotación, ¿sí? Entonces, la mujer va a ejercer en el espacio público su trabajo productivo, pero en el hogar, como bien vimos en las estadísticas, sigue ejerciendo su trabajo reproductivo, ¿sí? Entonces, como bien decíamos, el hecho que la mujer trabaje la misma cantidad de horas que su pareja en un empleo remunerado no implicó hasta el momento una redistribución de las cargas de las tareas domésticas. Otro de los conceptos para nosotros fundamentales es el concepto de cuidado. La otra filmina, Pauli, si querés. ¿Qué es el cuidado? ¿A qué llamamos cuidado? Bueno, el cuidado es algo central en nuestra vida. ¿Por qué? Porque involucra todas aquellas actividades que son absolutamente indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la reproducción de todas las personas, y que le brinda los elementos físicos, pero también simbólicos, que nos permiten directamente vivir en sociedad. Entonces, nosotros decimos que es una dimensión central del bienestar social. Y el cuidado incluye muchos elementos, incluye el autocuidado, como bien decíamos en el ejercicio, el cuidado directo de otras personas, pero también todas las precondiciones en las que se realiza ese cuidado, la limpieza, la compra y preparación de alimentos, la gestión del cuidado, ¿sí? La coordinación de horarios, de traslados, supervisión por ejemplo, de cuidadoras remuneradas. Y todo esto lo que hace es permitir atender las necesidades de las personas que requieren cuidado por su edad o por sus condiciones, por sus capacidades. Entonces tenemos ahí niños, niñas, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas, pero también el cuidado se da a personas que a lo mejor se lo pueden autoproveer, ¿sí? Que no necesitan el cuidado de un otro o de una otra, como por ejemplo nuestras parejas, ¿no? Entonces, el cuidado puede ocurrir de manera remunerada, puede estar basado en lazos familiares o comunitarios, se puede proveer en el sector público o puede ser comercializado en el mercado, ¿sí? Entonces nosotros lo que vemos es que el cuidado va a ser la piedra angular de la economía y de la sociedad. Si es la piedra angular, necesitamos desnaturalizar la idea del cuidado como algo propio primero de las mujeres y como algo del ámbito de lo privado. No, el cuidado tiene que ser un problema público, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque dentro del concepto de cuidado se entrelaza lo económico, ¿no? Las economías, por ejemplo, se benefician enteramente de ese trabajo gratuito, obviamente lo social, ¿no? La relación clase-género, lo político. ¿Por qué lo político? Bueno, porque hay múltiples actores que demandan, que sostienen o que implementan políticas públicas sobre la prestación o recepción de cuidados. Entonces, relacionado con esto va a aparecer el concepto de organización social del cuidado. ¿Qué es la organización social del cuidado? Es la forma en que se relacionan los distintos actores que producen o que reciben cuidados, ¿sí? ¿Quiénes son estos actores? Las familias, obviamente, pero no solo las familias, sino el mercado, el Estado y la comunidad, ¿sí? Producen y distribuyen cuidado. Y relacionado a esto va a estar el concepto de redes de cuidado, ¿no? Conformado por esas personas que proveen y reciben cuidado, pero también por todas las legislaciones, regulaciones, las tramas mercantiles, comunitarias, que están
alrededor de la idea de cuidado. Y acá no queríamos dejar de hablar de esta palabra que la tomamos en la actividad, que es el concepto de autocuidado, ¿no? ¿Qué es autocuidado? Esa tendencia que tiene una persona de pensar sobre sí misma, de ser consciente de verse y la práctica que ello implica. Pero claro, ¿qué pasa con el autocuidado? Y ahí se mete algo muy importante que es el factor tiempo, ¿no? El tiempo como un factor económico, obviamente, de primera magnitud, y que justamente el consumo del mismo para el cuidado de otras personas impacta negativamente sobre el autocuidado. Y esto impacta sobre todo en mujeres adultas, que son las que sufren más el agobio ante la escasez del mismo. Entonces, nosotros vemos que sanar el cuerpo, la mente, prevenir desgastes, saber poner límites, tomar un descanso de nuestras dinámicas laborales, familiares, sociales, aparece como un reto, sobre todo para las mujeres adultas, ¿no? Ya que las mujeres tenemos interiorizado uno de los roles más fuertes que nos ha indicado el patriarcado. ¿Cuál es uno de esos roles? El ser para los otros y para las otras, ¿sí? Vivo, existo para los otros y para las otras. Y ahora, en la próxima filmina, vamos a ver un concepto central que estamos trabajando mucho en estos últimos tiempos, que es el concepto de conciliación entre trabajos y cuidado. ¿Qué implica la conciliación, las políticas de conciliación? Conciliar la vida personal, familiar y laboral, y conciliarla como una condición fundamental para garantizar la igualdad entre varones y mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que pensar que todo el andamiaje normativo, institucional, se arraiga una y otra vez en las mujeres. O sea, se las convierte en sujeto de responsabilidades, también de derechos, relativos a la conciliación. ¿Esto qué hace? Alienta prácticas que obstaculizan la, justamente, demanda de trabajo femenino en el mercado laboral. Un ejemplo clarísimo es el de la licencia por maternidad. Los días que tenemos de licencia por maternidad las mujeres, los días que tienen de licencia por paternidad los hombres. Entonces nosotros decimos que varios actores tienen que participar en políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. ¿Quiénes son estos actores? Las familias, obviamente, hombres y mujeres que compartan equitativamente el reparto de las responsabilidades de las tareas domésticas, o sea, la corresponsabilidad, sobre todo del tiempo, de cuidado, pero no solo las familias, porque decíamos, saquemos esto del ámbito privado y vayamos a lo público. Las empresas, aplicando directamente políticas de igualdad y medidas concretas de conciliación. La administración pública, fundamental, diseñando políticas concretas de conciliación que conlleven a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y también los sindicatos, ¿sí? Muy importante, impulsando la inserción de medidas de conciliación en, por ejemplo, las negociaciones colectivas. Y bueno, simplemente para terminar y dejarle a Mari el paso a lo que sigue, pensemos que en todo esto, en el trabajo, siempre la persona que trabaja, sea hombre o sea mujer, va a tener un costo subjetivo. Este costo subjetivo nosotros estamos viendo que es mayor en el trabajo virtual o en algunos casos, como se está dando, por ejemplo, en el de ustedes, en el mixto, presencial virtual, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros vimos que como bien veíamos en las estadísticas, desde la pandemia, uno de los temas centrales vinculados a los efectos no biológicos de la pandemia es la incertidumbre, ¿no? Que tenemos todos y todas en todo momento. Esto hay que ver cómo genera y cómo opera en el deterioro de la salud mental de trabajadoras y trabajadores, ¿sí? Tanto el confinamiento en el espacio de la vivienda, que impone la situación actual, se le suma a esto otros factores. La invasión del espacio familiar, la privacidad de las y los trabajadores, nuevas exigencias y procesos deteriorantes en la nueva modalidad virtual, la falta de rutina, por ejemplo,
cuando el trabajo se hace de manera mixta, presencial y virtual, las tareas de cuidado que, como bien veíamos, y ahora Mari también va a retomar, se multiplican. Un contexto, además, no nos olvidemos, signado por el temor, por el miedo al contagio de propios y de ajenos, ¿sí? Y no saber hasta cuándo se va a extender esta situación. Todo esto, este combo, genera mayores niveles de angustia, de estrés, de fatiga. Vuelvo a decir, el trabajo siempre genera angustia, estrés y fatiga, pero en este caso, ¿sí?, se multiplica. Y mucho mayor, como vamos a ver, es en las mujeres, que son las que más sufren, como bien empezamos a ver en la estadística y como bien María ahora va a continuar diciéndonos. Bueno, vamos a seguir compartiendo pantallas para ir específicamente a algunos puntos que nos interesaban marcarles en relación a justamente cómo podemos empezar a pensar esas formas de conciliación para bajar o al menos atenuar un poco esos costos subjetivos. Voy a compartir pantalla entonces. Bien, ¿se ve ahí? Perfecto. Sí, ahí se ve. Bueno, bárbaro. Bueno, lo primero que me interesa que tengamos claro es justamente cómo vamos o de qué manera hablamos de teletrabajo. Es decir, como concepto el teletrabajo es una modalidad laboral que se va a desarrollar por fuera de las instalaciones del empleador o la empleadora a través del uso de tecnologías de información y de comunicación, pero que bien podría ser realizado de igual modo en el propio establecimiento empresario o en el mismo lugar de trabajo. Bien, esto implica toda una serie de problemas que vienen atados a esto. ¿Por qué? Porque cuando esa forma de teletrabajo fue pensada desde su origen como teletrabajo, hay una socialización del trabajador y la trabajadora en relación a esas formas de trabajo. Pero cuando se ha venido realizando ese trabajo desde la presencialidad, implica toda una capacitación que los tiempos que tuvimos que pasar rápidamente de un sistema a otro hizo que no fueran, digamos que en muchos casos esa capacitación, si buscamos por grupos etarios, fuera mucho más difícil de realizar. Y sobre todo pensando que ese trabajo se llevó a los hogares donde en muchos casos hubo que reacondicionar esos hogares. Por lo tanto, de alguna manera, tuvimos que empezar a pensar en las ventajas y las desventajas del teletrabajo. Es decir, esto claramente introduce toda una serie de interrogantes, fundamentalmente, para el tema que nos aboca hoy en este encuentro de mujeres trabajadoras, interrogantes respecto de la doble carga del trabajo que significó para muchas mujeres, que pasaron de la modalidad de trabajo remoto o a distancia y que son las que llevaban las tareas de cuidado en el hogar intensificadas claramente por la crisis del COVID, porque además del aislamiento, de la virtualización de la educación, hay otras cargas asociadas al cuidado que tiene que ver con la higienización, la desinfección y demás, que según las estadísticas estuvieron sobre todo a cargo de esas mujeres. En casi todos los estudios que nosotras pudimos relevar, hubo estudios de CEPAL, estudios de la OIT, en este sentido, casi todos los estudios hacen un panorama de estos meses que venimos en aislamiento del 2020, pero casi todas las orientaciones están, digamos, basadas en indagar sobre qué tipos de normativas podían regular estos aspectos, cómo era la experiencia en distintos países, en qué medidas se incorporaban estas situaciones a las normativas laborales locales, pero muy pocos de esos estudios trabajaron
sobre los costos subjetivos que este tipo de trabajo conlleva, y mucho menos cómo se pueden diferenciar esos costos subjetivos según género y dentro del género femenino según grupos etarios. Claramente no fue lo mismo acceder al teletrabajo y el estrés que significó para las mujeres más jóvenes, acostumbradas a un código de virtualidad más cotidiano, que para las trabajadoras de 45 años en adelante. La mayoría de los estudios que nombraba van a dar cuenta justamente de la distinción de género, pero basado en los distintos tipos de ocupaciones entre hombres y mujeres. Y allí, bueno, hay estadísticas de distinto tipo, pero muy pocos van a pensar en la distribución de los roles dentro del hogar, sobre pautas desiguales, en fin, y discriminatorias de alguna manera, que van a influir sobre el acceso a esos puestos. Y esto dio como origen que tengamos distintas posturas, si era mejor o no el teletrabajo, si ayudaba a la conciliación familiar y de trabajo o no, si beneficiaba a la mujer o no. Bueno, acá hay varias visiones, desde una visión optimista que va a destacar las ventajas del teletrabajo porque posibilita, dice, la conciliación de la actividad laboral y la vida familiar, hasta las más pesimistas que son las que van a remarcar los efectos nocivos sobre las condiciones de trabajo, sobre la salud laboral, sobre el traslado de costos tanto del espacio y de las herramientas de trabajo a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, distintas posturas. Si nos ubicamos dentro de lo que fue, por ejemplo, una mirada más positiva de las formas de teletrabajo, aquí los que estaban muy de acuerdo y levantaban la bandera del teletrabajo, lo hacían mostrando de alguna manera las ventajas que tenía esto para los trabajadores y las trabajadoras. Y desde esta perspectiva, los aspectos más positivos tenían que ver con que podía conciliarse la actividad de la familia con el cuidado de niños y niñas. Hay muchos estudios que hablan de esto. Y es de alguna manera esto lo que impregnó lo que fue, digamos, la nueva normativa en Argentina sobre teletrabajo, ¿sí? Un poco esta visión positiva fue la que se discutió sobre todo en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados y que derivó justamente en la Ley 27.555 de regulación del teletrabajo. No es con la que ustedes están cubiertos, digamos, pero claramente marca algunos aspectos generales que se pueden tener en cuenta, como por ejemplo, por primera vez, porque la anterior era una resolución del 2012 que hablaba de teletrabajo, pero por primera vez en una ley se tiene en cuenta de alguna manera, aunque no tan ampliamente, la idea de tareas del cuidado, la necesidad de tener licencias por cuidado y el derecho a la desconexión. Una visión más pesimista del teletrabajo, que también aparece en distintas posiciones, habla del teletrabajo como una modalidad de trabajo que necesita ser limitada porque ha tenido efectos nocivos sobre las trabajadoras y los trabajadores, pero fundamentalmente sobre las trabajadoras. En este sentido, una de las posiciones más fuertes cuestionando las formas de teletrabajo probablemente han sido las posiciones de los sindicatos, y dentro de los sindicatos particularmente la de la Asociación de Trabajadores del Estado. En distintas resoluciones y en distintos encuentros han marcado, por ejemplo, entre las desventajas, que el teletrabajo torna invisible la relación laboral. Es mucho más difícil, desde ese punto de vista, hacer, digamos, construir el colectivo de trabajo. Muchas veces genera horas excesivas de trabajo, no siempre se reconocen las horas extras vinculadas al trabajo virtual, porque muchas veces cuando se trabajan por objetivos, no siempre, cuando no se alcanzan por determinadas características, como puede ser la falta de conectividad, problemas con el Wi-Fi y demás,
el tiempo de más que después se recarga para cumplir esos objetivos. No se autorizan muchas veces las licencias por enfermedad. Yo agregaría, en muchos casos no se pide licencia por enfermedad, porque frente a algunas cuestiones, y esto tiene que ver con el autocuidado, como lo decía Melina recién, ¿no? Es decir, frente a ciertos problemas de salud, el hecho de hacer el trabajo virtual desde el hogar disfraza esos inconvenientes que tal vez se hubiesen pedido como licencia por enfermedad en la situación anterior presencial y que ahora no se hace. Y esto claramente redunda en un desgaste para la trabajadora y el trabajador que pone en juego esto. Y esto se ve mucho en enfermedades llamadas propiamente femeninas, digamos, ¿sí? Este tipo de falta de pedidos de licencias por enfermedad. También el riesgo de que no se declaren algunas lesiones o algunas enfermedades que se dan durante este periodo. Lo que les decía yo, que a veces hay un alto estrés por objetivos de productividad elevados. También se da la falta de indemnización, el no reconocimiento de indemnización por ciertos accidentes de trabajo que se están realizando en horario laboral. La precarización que en las estadísticas se muestran que es mucho mayor para las mujeres, en lo que podemos hablar de una doble o triple jornada laboral, como mencionaba recién Melina, ¿no? Por lo tanto, acá vemos que podemos encontrar posturas de distinto tipo. Nosotros pensamos que podría pensarse en una posición intermedia en este sentido entre los efectos negativos del teletrabajo, siempre y cuando se piense en que esa conciliación de trabajo y actividad hogareña, digamos, trabajo con otras esferas de la vida, esté regulada. Y si bien la regulación es muy amplia, nosotros podemos pensar que hay espacios de regulaciones como los convenios colectivos de trabajo y los protocolos por lugares de trabajo que pueden llegar a levantar estos efectos negativos para ponerlo sobre blanco sobre negro, mostrar la desnaturalización de ciertas cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de conciliar la vida hogareña con el trabajo, y por lo tanto, con una regulación más abarcativa, incluir la perspectiva de género e incluir, por lo tanto, estas tareas de cuidado. Rápidamente, pues estamos muy sobre la hora, pero por ejemplo, algunos elementos necesarios para tener en cuenta en cualquier regulación. Bueno, obviamente el tiempo de trabajo, y acá el tiempo de trabajo diferenciado por género, de modo tal que, como decimos en el último ítem acá, la distribución de las tareas de cuidado, la sobrecarga de trabajo por las tareas de cuidado, no aumente las brechas de género entre trabajadores y trabajadoras, sino que tiendan a asumirlo como un costo laboral, no como un costo subjetivo del trabajador y la trabajadora. Por otro lado, los gastos, a tener en cuenta qué pasa con los gastos asociados a la actividad y al equipamiento. El tema de la salud laboral que hablábamos recién, es decir, la posibilidad de reconocimiento de ciertos procesos de estrés, de ansiedad y demás surgidos de este entorno. Y por otro lado, algo muy importante que tiene que ver con la brecha salarial, con la brecha digital. ¿Por qué? Porque justamente lo que decíamos, acá tiene que ver no solo el género, sino los grupos etarios. La posibilidad de capacitación para grupos etarios que estén concebidos como parte del trabajo, no por fuera del horario de trabajo, sino esa capacitación como parte misma del trabajo. Si pensamos en las distintas percepciones sociales sobre las posibilidades de conciliación entre trabajos y tareas de cuidado, son bastante diversas. Y hay dos encuestas que no las voy a poder desarrollar porque se nos va a ir el tiempo, pero sí me interesaría marcárselas, que ustedes las pueden buscar, y me parece que son interesantes, y que marcan la disparidad de cómo se concibe justamente el teletrabajo en un caso y en otro. Una es todo el relevamiento que se hizo en la encuesta de indicadores laborales,
Es una encuesta que se realiza a las patronales y las empresas. Acá claramente el teletrabajo está puesto en un ranking como de las mejores formas de trabajo. Sin embargo, en las encuestas nacional de trabajadores sobre condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad, que es la encuesta que anualmente realiza la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es muy interesante en ese sentido, muestran que, digamos, si bien hay una aceptación dentro de los trabajadores y trabajadoras con respecto a la posibilidad de conciliación de trabajo y tareas de cuidado. ¿Perdón? No sé si me habló alguien. No, Mari, creo que no, que a alguien se le prendió el micrófono. Si pensamos en la posibilidad de conciliación entre la vida laboral y las tareas de cuidado, bueno, en esta encuesta, si bien digamos el 84% de los trabajadores en general dicen que lo consideran positivo, cuando estas mismas encuestas que tienen la virtud de estar después separadas por género, la contestación de trabajadoras mujeres y de trabajadores varones, ahí cambia sustancialmente los resultados, ¿sí? Porque allí un 65% de las mujeres están diciendo que ha sido más complejo con el teletrabajo conciliar la vida familiar y la vida laboral. Sobre todo porque el espacio del mismo hogar como ambiente de trabajo hace que uno no pueda quedar desenganchado de todo lo que pasa en el hogar. Es mucho más difícil realizar un corte y no ser atravesado por las preocupaciones que la convivencia en el hogar implica justamente dentro del espacio laboral. Esto que redunda más estrés, más ansiedad, más problemas en general de autoestima. Y finalmente, algunos puntos que voy a mencionar nada más, pero que me parece que sería interesante para el trabajo dentro de los protocolos, y sobre todo ahora que estamos hablando de estos espacios mixtos de presencialidad y virtualidad, donde, como decía Melina, es muy difícil justamente marcar una rutina, porque todo lo que sea cuidados, todas las tareas de cuidado que implican cierta rutinización, se ven de alguna manera cambiadas de una semana a la otra. Hay que cambiar la rutina de una semana a la otra. Y ni que hablar si estamos hablando de mujeres con hijos e hijas en edad escolar, donde la presencialidad escolar también implica formas de protocolización que muy poco han tenido en cuenta la perspectiva de género. Pero digo, algunos puntos para integrar y considerar hacia el futuro. En cualquier protocolo para llevar adelante esto, por un lado, bueno, fortalecer la soberanía del tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Tratar de alguna manera de que la modalidad de teletrabajo tenga una normativa legal y convencional que no contemple formas de flexibilidad que vayan en contra de los trabajadores, que no impliquen extensiones y modificaciones unilaterales de la jornada de trabajo, que pueda trabajarse el tema de la sobrecarga desigual de las tareas de cuidado, que tome en cuenta lo que llamamos nosotros esta soberanía en un ejercicio efectivo del trabajo. Por otro lado, no naturalizar las garantías específicas, es decir, cuestiones como, por ejemplo, la reversibilidad, la limitación de la compensación en los gastos, la provisión de equipamientos, como decíamos antes, la limitación de la jornada de trabajo a través del derecho de desconexión. Todo este tipo de cuestiones deben ser tenidas en cuenta. Porque una de las cuestiones que aparecen como ventajas en realidad puede redundar en contra, ¿no? Que es el tema de los traslados. El teletrabajo, digamos, no genera tiempos muertos de traslado, pero son tiempos muertos que de alguna manera siguen redundando en la ampliación a veces de la jornada de trabajo. Entonces, allí también hay algunos problemas.
Ampliar los supuestos para el ejercicio del derecho a cuidar y ser cuidado, esto es fundamental. Aplicar definiciones amplias de cuidado. Ustedes están en un ámbito laboral donde esto es muy importante y tienen una posibilidad, creo, histórica, como es que ya lo trabajamos en su momento cuando estábamos haciendo el curso, que es justamente la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, porque esto permite tal vez revisar las conceptualizaciones de cuidado en distintos ámbitos del Estado y fortalecer el hecho de que esto pueda ser integrado como forma de trabajo. Aumentar la infraestructura y el desarrollo de servicios de cuidado también dentro de los espacios de cuidado, dentro de los espacios laborales, integrar las políticas de seguridad social y de alguna manera desfamiliarizar las protecciones laborales. Es el Estado el que tiene que tomar esto como parte de su tarea, ¿sí? Fortalecer la perspectiva de género en los actores sociales. Esto es fundamental, porque si nosotros hablamos de todos los otros puntos, solo pueden darse y generarse en la medida en que tengamos idea, de que podamos pensar en que hay procesos y espacios asignados históricamente que no son naturales y que por lo tanto pueden ser cambiados. Y eso se logra justamente a través de una capacitación desde una perspectiva de género. Entonces, fortalecer esa perspectiva de género en los actores sociales es central para poder pensar en todo lo demás, ¿no? Bien. Un poco, esta es la idea final con la que queríamos trabajar. Un poco rápido, se nos fue el tiempo, podríamos haber desarrollado cada uno de estos puntos, pero bueno, un poco así como algunos ítems para seguir pensando y trabajando. Dejamos, si quieren, el espacio para, no sé si necesitan alguna pregunta, si quieren rever algo. Ahí Mari Vanessa dice, muy interesante, pero estamos lejísimos de la conciliación, en términos formales. Claro que estamos lejísimos. Lo que quisiera opinar es que me parece bárbaro que las capacitaciones como esta, que es un congreso virtual, se ha tomado como capacitación para los que participamos y que la mesa directiva, los integrantes que, bueno, también nos hicieron con este congreso y las autoridades de Rosario también, que no tuve oportunidad de decirles que, bueno, que nos consideren la licencia dentro del trabajo y también cuando hablan de personas que están a nuestro cuidado como hijos, yo no tengo hijos, pero sí tengo una hermana discapacitada y en esto también considero a los hombres, porque hay hombres que también se ocupan de los cuidados de familiares con capacidades diferentes, sean tenidos en cuenta. Muchas gracias y estuvieron fantásticas como siempre. Gracias. Con respecto a lo que vos decías, hay algo muy importante que no, cuando veíamos el tema de las licencias no lo pudimos ahondar por falta de tiempo, pero tenemos estadísticas importantes que marcan cómo ha bajado el pedido de licencia por cuidados a familiares con discapacidad, incluso a personas mayores, a los padres, los abuelos. Bueno, y esto es importante de pensar. ¿Por qué? Porque existen menos personas con situación de discapacidad, existen menos adultos mayores para cuidar, no. El tema es que el teletrabajo creó de alguna manera la ilusión de que no eran necesarias ciertas licencias porque se estaba en el mismo lugar donde estaban estas personas y entonces estábamos allí para cuidarlas y para trabajar. Pero resulta que no se puede trabajar y hacer el trabajo de la misma manera si estamos con una parte aquí frente a la pantalla trabajando y la otra parte viendo qué necesita el otro, ¿sí? Y lo mismo con el tema de del autocuidado, de licencias para visitas médicas, para hacer estudios. Bueno, estadísticamente el Ministerio de Trabajo muestra que han bajado el pedido de licencias. Las ART muestran que han bajado ciertos pedidos de licencia. Y esto no nos dice que la situación de las y los trabajadores hayan cambiado, sino que hay como una especie de fantasía de pensar
que se puede hacer las dos cosas en el mismo lugar. Y esto claramente lo que termina redundando es en la salud de los trabajadores y las trabajadoras, y ahí apuntamos sobre todo a las trabajadoras en función de que son, estadísticamente está comprobado también, las que se hacen mayormente cargo de esas tareas de cuidado, ¿no? De cualquier manera, María de Los Ángeles, yo te cuento, nosotros, si bien no es una licencia específica, pero sí tenemos 5 días por año que no necesitamos justificar. Es cierto, se descuentan de las vacaciones, pero para tomarlo. Puede ser para autocuidado, para hacer trámites, etcétera. Con lo cual eso alivia un poco a nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores para poder ocuparse también de estos temas. Esto no se ha modificado en pandemia. Sí, incluso me acuerdo, Fabiana, que cuando hicimos los talleres, en el último habíamos revisado incluso el convenio colectivo que ustedes tienen. Y claramente lo que veíamos, ¿se acuerdan que habíamos hecho todas unas comparaciones con otros convenios colectivos? Y claramente ustedes tenían ventajas sobre otros convenios colectivos muy interesantes. Aún así, creo que, espero que me disculpen lo que voy a decir, pero creo aún así que hay que seguir avanzando mucho más sobre esto. Y creo que una forma importante es justamente pensar todavía más en una perspectiva de género en este sentido. Sí, sí, no me cabe duda que es progresista, pero bueno, que vamos a ir por más. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahí Marcela dice cómo se flexibilizan los horarios de trabajo, que algunos ven como una ventaja, pero que muchas veces termina restando el tiempo hogareño, y teniendo en cuenta que la relación entre la jefatura y la empleada o el empleado en la mayoría de los casos termina dándose por fuera de las relaciones grupales, siendo además una relación desigual de poder. Las y los trabajadores terminan en una situación de mayor vulnerabilidad de derechos. Con este esquema, por más normas que se dicten, creo que va a ser muy difícil que se cumplan en muchos casos. Sí, pero sin normas tenemos mayor arbitrariedad, Marcela. Eso es sin duda. La norma puede llevar a que, digamos, no tenemos una posición en la cual decimos, bueno, la letra escrita hace que no existan arbitrariedades, que no se den juegos de poder. Esto es indudable que ocurre. Pero sin normativa y sin poder acotar determinadas cuestiones es más fácil que los juegos de poder y las arbitrariedades se impongan, ¿no? Gracias, Isabel. Bueno, no sé si quedan más preguntas, si no, saben que siempre nos encanta las charlas acá, así que nos vemos en cualquier momento para seguir debatiendo esto. No sé si quedan más preguntas, cómo tienen dispuesta las chicas la continuidad. Gracias, Andrea. Parecería que todas son felicitaciones, así que me sumo bueno, a ellas. Muchas gracias. Muy esclarecedor de muchas cosas. Como siempre. Muchas gracias. Que, chicas, muchísimas gracias por haber estado compartiendo, a Rosario por haber estado compartiendo. Y bueno, el lunes vamos a estar con otra de nuestras seccionales y con Resistencia. Así que las esperamos a todas y a todos, porque habrán visto que este encuentro nacional es todas y todos por la igualdad de género. Es decir, vamos por todo. Así que les agradezco un montón. Y bueno, Ceci, del coro.
Sí, bueno, yo desde mi lugar agradecerles a todos por haber participado con nosotros, haber compartido este encuentro y obviamente, como siempre, agradecerles a las 3 expositoras que son lo mejor, súper claras y con ejemplos que aparte nos dan para pensar todo el tiempo. Así que desde nuestro lugar con Ceci, muchísimas gracias y desde la seccional, obviamente. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un gusto compartir. Gracias además porque siempre están predispuestos y predispuestas a participar cuando hacemos las aplicaciones y todo, así que eso, la verdad, para nosotros es muy bueno. Y gracias por las consideraciones tan lindas que fueron escribiendo aquí en el chat también. Gracias a todos. Hasta la próxima será. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Hasta la próxima.